Hola, bienvenidos al curso de Estadística de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Servio Interiano, soy el coordinador del curso y hoy vamos a estar platicando acerca de lo que son medidas de dispersión. Habíamos visto anteriormente que las medidas de tendencia central nos permiten describir de forma general la localización de un grupo de datos en la escala de medición, es decir, nos ubican en qué parte de la escala se ubica el grupo o la mayor densidad de frecuencia. Sin embargo, para tener una descripción más adecuada del grupo, es necesario complementarlo con lo que son las medidas de dispersión, es decir, qué tan compacto es el grupo. Si las medidas de tendencia central están representadas por esta flecha, las medidas de dispersión miden cuánto se alejan los datos de la tendencia central. Si todos nuestros datos tuvieran el mismo valor, producirían una gráfica muy delgada. Por ejemplo, si tenemos una serie de objetos y todos pesan 150 libras, nuestra gráfica se va a ubicar en 150 y prácticamente no va a tener dispersión. Sin embargo, esto casi nunca lo encontramos en la vida real. Si nosotros tomamos los pesos de un grupo de personas, estos variarán dependiendo del individuo, habiendo algunas personas que son más delgadas, otros son más robustos, etc. Esto nos da como resultado un gráfico mucho más disperso. En estadística, las medidas que nos describen lo compacto o disperso que se encuentra un grupo son las medidas de dispersión. Tenemos 6 medidas de dispersión principales: el rango intercuartil, la desviación cuartil, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. El rango intercuartil y desviación cuartil nos hablan de la dispersión en base a la mediana, mientras que lo que es la desviación media, la varianza y la desviación estándar nos hablan de la dispersión en base a la media aritmética. De tal manera que vamos a escoger nuestras medidas de dispersión dependiendo de la medida de tendencia central que estemos empleando. Rango intercuartil y desviación cuartil con respecto a la mediana, desviación media, varianza y desviación estándar con respecto a la media aritmética. El rango. En toda distribución, los límites inferior y superior determinan el recorrido de los datos. Por esto, el rango, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, es una medida de dispersión de los datos. A mayor rango, mayor dispersión. Es la medida de dispersión más fácil de obtener. Sin embargo, es poco utilizada debido a que es muy influenciable por valores extremos de poca frecuencia. Veamos un ejemplo. Tenemos dos series de datos, los datos A y B. Cada uno de estos está ubicado entre 40 y 50, es decir, tienen el mismo recorrido. La n del grupo A es de 42 y la n del grupo B es de 42, de tal manera que tenemos las frecuencias de cada uno de los grupos y lo que sería la distribución o el rango de los mismos. Esta serie de datos tienen la misma media aritmética. Si nosotros sumamos la frecuencia por cada una de las marcas de clase, en este caso el valor que estaría dando nuestros datos, nos va a dar 1830. En ambos casos tenemos 42, por lo tanto cada grupo tiene una media aritmética de 43.57. Tienen también el mismo rango. La diferencia entre su límite superior y el límite inferior es de 10, es decir, el rango en ambos casos es de 10. Su media aritmética es de 43.57, su rango es 10. Podríamos pensar que los grupos son iguales. Sin embargo, si eliminamos el valor extremo en el grupo A, veremos que realmente son muy diferentes. Nuestro grupo A se ubica en esta sección, mientras que nuestro grupo B se ubica a lo largo de todo el rango. Este inconveniente del rango nos evita poder utilizarlo para la comparación de grupos.
Para poder entender los siguientes pasos, tenemos que repasar un poco acerca de lo que son los cuartiles y los percentiles. En una serie de datos, la mediana ocupa el punto central de la serie dividiéndola en dos partes iguales. Si nosotros dividimos cada mitad de la serie en dos partes iguales, tendremos nuestra serie dividida en 4 segmentos iguales separados por los llamados cuartiles en 3 puntos distintos. 4 segmentos, 3 puntos que los separan. El primer cuartil nos deja una cuarta parte debajo de él. El segundo cuartil, que coincide con la mediana, nos deja 2 cuartas partes debajo de él. Y el tercer cuartil nos deja 3 cuartas partes debajo de él. Como podemos observar, por debajo del primer cuartil se encuentra el 25% de las observaciones, ya que es una cuarta parte. Por debajo del cuartil 2 vamos a tener el 50% de las observaciones y por debajo del cuartil 3 el 75%. Esto da lugar al concepto de percentil. Si nosotros dividimos la serie en 100 partes iguales, un percentil en particular dejará un porcentaje específico de datos por debajo de él, de tal manera que debajo del primer cuartil tenemos un 25% de los datos. Este punto también es nuestro percentil 25. El percentil 25 nos va a dejar un 25% de datos debajo de él. El percentil 50 nos dejaría un 50%. El percentil 60 nos va a dejar un 60% por debajo de él, etc. Podemos ver que el cuartil 1 corresponde con el percentil 25, el cuartil 2 corresponde con el percentil 50 y la mediana, y el cuartil 3 corresponde con el percentil 75. Rango intercuartil. Nuestra segunda medida de dispersión en base a la mediana es el rango intercuartil. A grandes rasgos, la idea es dividir los datos en 4 grupos iguales y ver qué tan separados se encuentran los grupos de los extremos. El rango intercuartil nos mide la separación que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Como elimina los extremos, elimina valores extremos de poca frecuencia y maneja el 50% central de los datos, lo cual lo hace una medida bastante robusta. La fórmula para el rango intercuartil es Q será igual a Q3 menos Q1, donde Q3 es el tercer cuartil y Q1 es el primer cuartil. Para poder calcular los cuartiles, utilizamos el método de interpolación lineal revisado en el video anterior de las medidas de tendencia central. El primer cuartil se encuentra en la posición n partido 4. Nuestra n en este caso es 108. N partido 4 nos va a dar un resultado de 27. Ubicamos la posición del primer cuartil en la frecuencia acumulada. La posición 27 se encuentra en el cuarto intervalo de clase. Recordemos, la posición 27 no cabe en esta frecuencia acumulada, no cabe en esta, no cabe en esta, cabe en esta. Utilizamos estos datos para lo que es el cálculo de la interpolación lineal. La amplitud de nuestro intervalo es de 5, lo dividimos dentro de la frecuencia, que son 24, y calculamos cuánto nos falta desde el inicio del intervalo, es decir, la frecuencia acumulada anterior, para alcanzar n partido 4. 27 menos 14 que llevábamos acumulados es 13. Por lo tanto, nuestro J será 13, nos faltan 13 elementos para llegar a la posición 27. Averiguamos el valor del segmento hasta n partido 4, es decir, 13 por 5 dividido 24, que sería la amplitud y el número de frecuencia que teníamos acá, nos va a dar 2.71. Lo sumamos al límite inferior del intervalo, 138.5 más 2.71, nos da un resultado de 141.21. Por lo tanto, el valor del primer cuartil es 141.21. Luego buscamos la posición del segundo cuartil, que es n partido 4 por 2,
que sería en este caso 27 por 2, que es 54. También podemos calcular la mediana, ya que coincide con el valor de la mediana. Y luego hacemos lo mismo con el cuartil 3, n partido 4 por 3, que nos daría 81. Ubicamos en la frecuencia acumulada en donde queda nuestro tercer cuartil, que sería en este intervalo, y hacemos el método de interpolación lineal para cada uno de los casos. Esto nos da como resultado que nuestro primer cuartil es 141,21, nuestra mediana o cuartil 2 es 146,26 y el cuartil 3 sería 151,68. El rango intercuartil es la diferencia entre Q3 y Q1, hacemos la resta y obtenemos que el rango intercuartil es 10,47, es decir, el 50% de los datos se separan 10,47 unidades. Es una medida bastante robusta, no se ve influenciada por valores extremos y los únicos inconvenientes que tiene es que no es posible, conociendo solo el rango intercuartil, ubicar con precisión una observación en particular dentro de la distribución. Al igual que la mediana, que es el cuartil 2, no tiene propiedades que le permitan intervenir en operaciones algebraicas propias de la estadística inferencial. La desviación cuartil, nuestra tercera medida de dispersión en base a lo que es la mediana, se obtiene al dividir el rango intercuartil dentro de 2, de tal manera que la desviación cuartil, Q partido 2, va a ser el rango intercuartil, la diferencia entre Q3 y Q1, dividido 2. La desviación cuartil nos indica la dispersión que tienen los datos alrededor de la mediana, es decir, nos dicen cuánto se mueven los datos alrededor de la mediana hacia abajo y hacia arriba. Estas medidas de dispersión tienen aplicación sobre todo en la estadística no paramétrica o cuando el grupo presenta demasiada asimetría. Para grupos con comportamiento normal, se prefiere el uso de medidas de dispersión con respecto a la media aritmética. Antes de entrar a ver lo que son las medidas de dispersión con respecto a la media, debemos recordar que una de las propiedades importantes de la media es que la sumatoria de las desviaciones de los datos con respecto a sí misma es 0. Es decir, si nosotros sumamos la diferencia o la distancia que tenemos entre cada dato y la media, vamos a obtener 0. Veamos una historia. En un principio, estaban reunidos matemáticos y estadísticos y pensaron que la mejor manera de mostrar la dispersión de los datos es calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la media, es decir, cuánto es el promedio de desviación. Sin embargo, al querer calcular el promedio de desviación, se encontró que el promedio nos daba siempre 0, porque la sumatoria de la diferencia de los datos con respecto a la media es 0. Para poder calcular la desviación media, se eliminan los signos de las diferencias de los datos con respecto a la media aplicando el valor absoluto. Esto nos va a dar como resultado la desviación media. La desviación media no es más que el promedio, la sumatoria partido n, del valor absoluto de la diferencia de los datos con respecto a la media aritmética. Es una medida objetiva. Cuanto mayor sea su valor, mayor será la dispersión de los datos. Para el cálculo en datos agrupados, asumimos, al igual que para la media aritmética, que los datos se encuentran en el centro del intervalo y tienen todos el valor de la marca de clase. De tal manera que tomamos nuestra fórmula para series simples, sustituimos xi por la marca de clase y lo multiplicamos por la frecuencia. De tal manera que vamos a sustituir la xi o el valor individual de la variable por lo que es el producto de la frecuencia y la marca de clase. Esto va a dar como resultado que tenemos dos fórmulas para la desviación media. Para series simples vamos a tener la sumatoria del valor absoluto del
los datos con respecto a la media, la diferencia, dividido n, y para datos agrupados tenemos la sumatoria del producto de la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia entre los datos y la marca de clase y la media aritmética. Veamos un ejemplo. Teniendo una serie de datos que tenemos acá en el cuadro, tenemos que calcular la desviación media. Lo primero que tenemos que hacer es leer nuestra fórmula. Para poder encontrar los resultados de la desviación media, necesitamos primero calcular la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Por lo tanto, necesitamos calcular la media aritmética. Para poder calcular la media aritmética, tenemos que trabajar con el producto de fx y la sumatoria de fx la dividimos dentro de la n. Para esto podemos revisar el video anterior acerca de lo que es los cálculos de tendencia central. La sumatoria de fx se encuentra en la parte inferior, la n es la sumatoria de las frecuencias, de tal manera que 3034 dividido 82 nos da 37. Esta es nuestra media aritmética. Para poder encontrar la parte de nuestra fórmula, necesitamos buscar primero lo que es la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Nuestra marca de clase sería 28, nuestra media aritmética es 37, por lo tanto 28 menos 37 nos va a dar un resultado de menos 9. Como te estamos calculando el valor absoluto, le quitamos el signo y tenemos 9. Repetimos, 31 que sería nuestra marca de clase, menos 37 sería menos 6, valor absoluto es 6, 3, 0, 3, 6 y 9. Luego, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia la multiplicamos por la frecuencia. Es decir, estos valores que tenemos acá en esta columna, lo multiplicamos por nuestra frecuencia y eso nos da nuestra nueva columna, que sería el producto de la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la media. La sumatoria de esta columna se encuentra en la parte baja, en los totales, y lo dividimos dentro de la n, que es la sumatoria de las frecuencias. Una vez calculada nuestra tabla, es muy sencillo, dividimos 222 dentro de 82 y la desviación media es 2.71. Veamos un ejercicio. Dos personas compiten para ser seleccionadas a un torneo de dardos. Se enumeran los círculos de la diana para registrar los resultados de cada uno de los competidores. Tenemos nuestro tirador A y se registran sus resultados en esta distribución de frecuencias, y nuestro tirador B y tenemos sus datos registrados en esta distribución de frecuencias. Al analizar los cuadros resulta más complicado leerlo por la cantidad de datos que tenemos acá. Es más fácil si nosotros traducimos esto a tendencia central y dispersión, de tal manera que la tendencia central de nuestro tirador A será la media aritmética, que es la sumatoria de fx partido n, 3.10, y nuestra desviación media va a ser la sumatoria de el producto de la frecuencia por el valor absoluto de la marca de clase menos la media, lo tenemos en la parte baja, dividido la n. Sustituimos los valores de nuestro tirador B por su estadística descriptiva y encontramos que la sumatoria de fx dividido n nos va a dar 3.14 y la desviación media, que sería la sumatoria de esta columna dividido n, nos va a dar 1.03. Vemos que es más fácil analizar los resultados con la estadística descriptiva que con los cuadros. Si nosotros sustituimos nuestro cuadro de A por su estadística descriptiva y nuestro cuadro de B por su estadística descriptiva, es más fácil que podamos hacer comparaciones. La media en cada uno de los datos se parece bastante y tenemos la desviación media o la dispersión que es diferente. ¿Cómo se interpretan estos resultados? La media aritmética es de 3.10, es decir, se ubica en 3. Nuestra media aritmética del tirador B también se encuentra en 3, está muy cerca, pero la dispersión es distinta. La desviación media en A nos dice que es 0.59, por lo tanto se ubica en esta parte de acá, mientras que la desviación media en B es 1.03 y se ubica acá.
Eso significa que si nosotros entrenamos a nuestros tiradores para que le den a la diana en el 5, corran un poquito su mira hacia esta parte de acá, nuestro tirador A va a no fallar prácticamente ninguno de los tiros, mientras que nuestro tirador B se va a estar moviendo en esta distancia. La varianza. Algunas personas, matemáticos y estadísticos sobre todo, no estaban conformes con emplear el valor absoluto en el cálculo de la desviación media, por su falta de fundamento. Buscando la forma de eliminar los signos de los resultados de la diferencia entre los datos y la media, se consideró utilizar el valor cuadrado, dado que como resultado de elevar al cuadrado la diferencia siempre obtenemos un resultado positivo. De tal forma que la varianza es el promedio del cuadrado de las desviaciones de los datos con respecto a su media aritmética. Es básicamente lo mismo que la desviación media, solo que en vez de utilizar lo que es el valor absoluto, utilizamos el valor cuadrado. Si nosotros descomponemos la fórmula, vemos que es el promedio del cuadrado de la diferencia de los datos y la media. Cuando se calcula para una muestra, la varianza tiende a dar un resultado que resulta más pequeño que el verdadero parámetro, es decir, es un estimador sesgado. Como el error de estimación se multiplica al cuadrado, la diferencia de los datos con respecto de la media está elevado al cuadrado, es necesario hacer una compensación para que cuando se calcule el estadístico, este se parezca al parámetro y no tengamos ese error de estimación. Esta compensación se hace sustituyendo la n en la fórmula por los grados de libertad, n-1. De tal manera que vamos a tener dos fórmulas para la varianza. Cuando se calcula en una población, es decir, el parámetro, vamos a dividirlo dentro de la n, y cuando tenemos el cálculo para una muestra, es decir, un estadístico, lo dividimos entre n-1, porque el cálculo del estadístico es el que nos da un error. Para poder compensar esa diferencia, lo dividimos entre un elemento menos. Cuando estamos trabajando con datos agrupados, procedemos al igual que con la desviación media. Sustituimos xi por la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia. De tal manera que vamos a tener dos fórmulas para la varianza en datos agrupados. Cuando es un parámetro, vamos a estar trabajando con este resultado, y cuando es una varianza, es decir, el trabajo para una muestra, vamos a estar trabajando con esta fórmula. La varianza responde a las necesidades de los matemáticos y a mayor varianza, mayor dispersión. Parece que todo está solucionado, pero la varianza tiene un gran problema que la hace que no pueda ser utilizada como medida de dispersión. La varianza, al utilizar el cuadrado de las diferencias, eleva también al cuadrado las dimensionales, lo que nos da una dispersión en una dimensional distinta a la tendencia central. Así, si medimos alturas en metros, la varianza nos va a dar una dispersión en metros cuadrados, en áreas, y esto no se puede relacionar. Para resolver este problema, se le aplica la raíz cuadrada a la varianza y obtenemos como resultado la desviación estándar. Por lo tanto, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Esto regresa a las dimensionales a su estado natural y las podemos utilizar como una medida de dispersión. La fórmula de la varianza simplemente se le aplica una raíz cuadrada. Esto nos va a dar como resultado que la desviación estándar tiene también cuatro fórmulas. Cuando estamos trabajando con series simples en una población, vamos a dividir con n. Cuando son datos agrupados, vamos a tener que sustituir xi, o el valor de nuestro individual de la variable, por f y la marca de clase x. Y si estamos trabajando con una muestra, tenemos que dividir con n-1. De tal manera que datos agrupados para una muestra tiene una fórmula, series simples para una muestra tiene otra fórmula.
Una vez que tenemos ya calculado lo que serían nuestras tablas, que solo se trata de seguir al pie de la letra lo que son las fórmulas, es muy fácil de calcular. Para lo que es la desviación media, únicamente utilizamos lo que es la sumatoria de la frecuencia multiplicado por el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la media entre la n. Y para la varianza, utilizamos la sumatoria de esta columna y la dividimos dentro de n o n-1, dependiendo si estamos trabajando con una población o una muestra. En este caso, la simbología nos indica que esto es una muestra, por lo tanto, 1188 debemos dividirlo dentro de 81. Y eso nos va a dar como resultado la varianza. Sacamos la raíz cuadrada y eso nos da como resultado la desviación estándar. Dispersión relativa. Cuando las variables que se estudian en una investigación no poseen unidades de medida iguales, no es posible compararlas utilizando las medidas de dispersión absoluta que se acaban de revisar. Por ejemplo, si comparamos dos grupos cuyos pesos están medidos, uno en libras y el otro en kilogramos, no podemos hacer una comparación directa porque van a estar medidas en unidades distintas. Por lo tanto, no podemos compararlos directamente. Para poder comparar grupos de datos expresados en medidas diferentes, aplicamos la dispersión relativa, que es adimensional. La desviación relativa o dispersión relativa no es más que dividir la dispersión absoluta dentro de la media aritmética. La dispersión relativa es aplicable a cualquier medida de dispersión absoluta, de tal manera que la dispersión relativa de la desviación media es dividir la desviación media dentro de la media aritmética, ya sea para una población o para una muestra. La dispersión relativa de la varianza es dividir la varianza dentro de la media aritmética, ya sea de una muestra o de una población. Y la dispersión relativa de la desviación estándar tiene nombre propio y se conoce como coeficiente de variación, y no es más que dividir la dispersión absoluta, la desviación estándar, dentro de la media, tanto para una muestra como para una población. Y esto es todo por el video de hoy. Vamos a continuar con lo que son las medidas de forma en los siguientes videos en el futuro y en el curso, en el módulo de lo que es estadísticas descriptivas.